Bueno, hoy la reunión va a ser una charla que van a sostener un escritor de ciencia ficción y un crítico de ciencia ficción académico que ya tiene una carrera bastante consolidada en ello, pues que va a empezar a consolidarla también, y el moderador va a ser Luis. Los dos, el crítico es Rodrigo Bastidas, quien es egresado de literatura nacional, sí, y de una maestría nacionalista, estaba terminando la maestría en latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Y Luis Carlos, que es artista plástico, pero aparte de eso se dedica a escribir, y que escribió una novela que es Vagabunda Bogotá, que ganó el premio, ¿cómo se llama? El premio de la Cámara de Comercio de Medellín, ¿no? Del año pasado, ¿cierto? Del 2011. Del 2011, y también fuiste finalista de Rómulo Gallegos, ¿en qué año? El año pasado. El año pasado. Esta novela pues es un cruce interesante entre lo que es la literatura considerada urbana también y la ciencia ficción, y ha tenido comentarios y pues ha tenido una onda expansiva bastante interesante. Rodrigo en este momento es profesor en 3 universidades, como comentabas ahorita, dicta literatura latinoamericana del siglo XIX y también está dictando ahorita una materia lectiva en ciencia ficción en la Nacional, ¿cierto? En nuestra Facultad de Letras de Literatura. Y Luis Carlos me decía pues que aparte que está también buscando cierto trabajo, entre comillas formal, está terminando un trabajo en el que es director de un cortometraje, ¿cierto? Que lo becaron en el ICD, ¿cómo se llama? IDARTES. Entonces él está trabajando eso y también está escribiendo una segunda novela que también está adscrita pues al género de la ciencia ficción. Entonces Luis, que es el otro editor, nosotros somos los coeditores de Mil Inviernos, que es el blog milinviernos.com, que es el lugar que pues ha organizado esto. Esta ya es la tercera charla, la primera la hicimos con otro escritor que es Campo Ricardo Burgos, la segunda fue con Boris Grave, que fue sobre el tema de los fanzines y todo el desarrollo de los fanzines de ciencia ficción la semana pasada, y este es el cierre. Con Luis pues hemos trabajado también, y Luis también es escritor, ya ha escrito un par de libros, uno que es sobre las 1001 noches y otro que es un compendio o una colección de cuentos que escribimos los dos, y él va a ser como el moderador de la charla. La idea es que primero se plantean unas preguntas generales también para que se contraste la perspectiva más académica y la perspectiva que tiene un creador, y después de todo ello también vamos a dar lugar a que ustedes también pues hagan preguntas a ellos dos o así. ¿Listo? Entonces pues ya los dejo ahí para que charlen. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá con Rodrigo Bastidas y Gustavo Barragán, que a los tres nos une pues, principalmente nuestro gusto y amor por la ciencia ficción. Y pues entonces la primera pregunta era desde las perspectivas de cada uno como crítico y como escritor, ¿cómo es la ciencia ficción colombiana? Tal vez desde el principio, desde la historia, o sea, cuáles son los orígenes de la ciencia ficción colombiana y cómo esto ha influenciado en la perspectiva, y en qué momento creen que existe una ciencia ficción colombiana como tal, o si todavía no hay, según el punto de vista de cada cual. Pues primero, muy buena tarde, ¿cómo están? Bueno, frente a la pregunta, eso es complicadísimo. Es decir, yo siempre digo que cuando uno habla de ciencia ficción colombiana, uno tiene básicamente 2 problemas. Uno es ciencia ficción y el otro es colombiana. Ya cada uno de esos términos ofrece un montón de problemas, porque voy a hablar como desde lo académico, y es que lo académico casi siempre intenta como poner ciertos límites, o decir, en tal época se funda, en tal época se desarrolla, en tal época se consolida. Y cuando uno va a ver cualquier historia de la ciencia ficción norteamericana, europea, incluso latinoamericana, como que siempre se intentan establecer ciertos límites particulares de un antes y un después. Lo que ha ocurrido en Colombia es que esos límites han sido muy difusos, y creo que solamente ahora, es decir, ahora me refiero a los últimos 10, 15 años, la academia está viendo la ciencia ficción y está viendo la ciencia ficción como un terreno posible de análisis literario, crítico, teórico. Entonces, si nosotros hablamos de la historia de la ciencia ficción, hubo un término muy particular que se desarrolló de la prehistoria de la ciencia ficción, que es muy interesante porque el término prehistoria de la ciencia ficción, bueno, no es curioso, en realidad es bastante lógico con el cierto desarrollo de la ciencia ficción, pero se funda a través de una empresa editorial, que es
los 3 libros que saca Editorial Laguna, que son el de Osorio Lizarazo, el de Sliger y el de Fuenmayor. Entonces ellos llaman a esos 3 libros la prehistoria de la ciencia ficción, no necesariamente porque antes nadie los había visto, ya como Ricardo los había hablado en su tesis y todo el asunto, pero como que se crea ese término, ¿no?, de la prehistoria de la ciencia ficción, en donde, digamos, los grandes íconos son esos 3 autores y libros, no tanto autores, sino los libros. Fuenmayor con Los 14 Sabios, Sliger con Zeppelines. Sí. Viaje interplanetario de Zeppelines, Es, tal cual. Y Osorio Lizarazo con Barranquilla 2132. Me parece interesante que posteriormente hay una especie, o sea, la crítica ha visto como una especie de silencio, pero ese silencio me parece que es aparente. Porque cuando uno va a revisar el texto que saldría en el 99 de los contemporáneos del porvenir, que hace acá René Rebetes, hay algunos textos como el de Germán Espinosa, o el texto, no recuerdo bien el título, de una chica, es un texto de una chica que, sobre el silencio, el hombre que escuchaba demasiado, creo que se llama, que oía demasiado, ¿sí? Por ahí, perdón, es que a veces los títulos se me cruzan un poquito, en donde hasta 1900, tanto Espinosa como esta chica del hombre que escuchaba demasiado, son textos de 1920, 1930, por ahí, y digamos que estos primeros textos yo creo que podrían entrar también dentro de un campo que podríamos llamar la prehistoria de la ciencia ficción. En un artículo que una vez escribí, como que lo que yo proponía frente a estas primeras obras del 2030 era que los textos de Germán Espinosa y los textos del hombre que escuchaba demasiado se podrían enmarcar en algo que se llama fantasía científica, o que en otros lugares de Latinoamérica, en particular Argentina, Chile, Uruguay, se está viendo como fantasía científica, que tiene que ver con cómo observar la ciencia desde, pensémoslo epistemológicamente, es decir, cómo epistemológicamente en ese momento se pensaba la ciencia. Y muchas veces nosotros vemos que ciertas cosas que en este momento no son ciencia, en ese momento sí eran ciencia o estaban muy cerca. Por lo tanto, cuando los leemos actualmente, parecieran no ser ciencia ficción, pero quizá en su momento de producción sí lo fueron, y yo enmarcaría ahí ese tipo de obras que, bajo estas marcas académicas, se reciben nombre de fantasía científica. Y bueno, digamos que hasta ahí, digamos que la historia de esta, lo que yo considero, o lo que se considera la prehistoria, y después ya hasta los años 60, en donde aparece René Rebetes, en donde aparece Antonio Mora Vélez, empieza a hablarse de una ciencia ficción colombiana. Ahora, digamos que ese sería como el nacimiento. Ahora, ese es el nacimiento como legalizado. El nacimiento que cuando uno va a ver una historia de la ciencia ficción colombiana dicen, empieza en los 60 con estos textos. Pero valdría la pena la pregunta o pensar hasta qué lugar, hasta qué punto esa ciencia ficción de René Rebetes, que hace la revista con Jodorowsky, pero vive en México, pero en un momento yo justamente estoy diciendo a Luis Carlos decía, y después se va a San Andrés, ¿no? O sea, San Andrés creo que es una de las cosas menos colombianas que hay, ¿no? O sea, yo siempre imagino a San Andrés como el territorio de San Andrés existe, pero que uno diga, ¿qué colombiano es San Andrés? No sé, no sé qué tan típico colombiano sea el criollo, no sé. Entonces, valdría la pena pensar si ese nacimiento de la ciencia ficción colombiana como tipo, como espacio de ciencia ficción colombiana, en el fondo sí tiene, ¿no? O sea, sí tiene marcas específicas de lo que es la ciencia ficción colombiana. Pero bueno, yo me quedo hasta ahí simplemente porque si no sigo hablando, yo hablo mucho, así que cállenme. Yo estaba pensando justamente en esa pregunta que hacías, lo de ciencia ficción colombiana, como realmente es colombiana, y esa necesidad de separarla de la ciencia ficción que no es colombiana. Y sucede que la mayoría de la historia de la ciencia ficción es de Europa, sobre todo de Inglaterra y de Estados Unidos, y que ellos han producido tantas cosas que es como casi si sintiéramos que eso le pertenece a ellos, como si eso fuera gringo. Por eso sucede tan extraño, o esa cosa de decir palabras en inglés están tan asociadas al vocabulario de la ciencia ficción como
un rayo de positrones y un capitán que se llame Mike, pero es muy raro una persona que se llame Juan Alberto y que la nave haya despegado de Chiquinquirá o cosas así. Es como inmediatamente comenzamos a reírnos, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué nos reímos? Y me parece que es justamente porque está colonizado, porque la ciencia ficción es parte de la colonización y no podemos entenderlo, no somos capaces de entender la ciencia ficción fuera de ese absurdo que es ponerla en México, o ponerla digamos en Chiquinquirá, o ponerla en Boyacá o algo así. Es como, eso pareciera como, ¿pero qué está haciendo? ¿Por qué pone esas personas ahí? Se vuelve una comedia. Es como, no es comedia. Lo que yo estaba pensando es que ese nombramiento de decir que es colombiano o decir que es mexicano es una posición política. Es una posición política en el sentido en que tengo que legitimarla y tengo que decir, sí, la voy a nombrar de esa forma porque al nombrarla la estoy apoyando y estoy diciendo es colombiano. Pero al irse a Colombia, entonces de una pienso en la nacionalidad y en por qué es importante tener una nacionalidad y en cómo siento que las entidades de poder intentan construir esa nacionalidad de muchas formas, sobre todo, digamos, no sé, pienso en Estados Unidos y en el patriotismo, pero pienso en Colombia y en el fútbol y en los comerciales de Cerveza Águila, que son súper nacionalistas. Es como, vamos a crear este país, vamos a unirnos, todos somos ese país. Y de alguna manera, no nombrarla como colombiana también es una posición política de decir, no creo en las naciones, o que es algo que está pasando ahorita, que es algo muy postmoderno, como decir, las naciones era un proyecto moderno, un proyecto de todos vamos hacia el futuro juntos y eso. Y es algo como viejo, ya siento que es algo viejo. Yo siento que desarmar la nación y desarmar esas categorías es lo que está sucediendo ahorita, y está sucediendo a partir del internet, está sucediendo a partir de los viajes, de la comunicación, de la televisión, de las películas. Siento que se está creando ese nuevo ambiente de este mundo, de este siglo, que es diferente a esos límites que impone la academia generalmente para nombrar y entender las cosas. No, y estaba pensando en lo que justamente en ese tipo de romper los límites, y romper los límites sobre todo de las naciones, y por eso yo digo, ok, para la academia, o digamos para una historia legitimada, así con la visión historiográfica clásica, podríamos decir la ciencia ficción colombiana se establece desde Don R. desde yo no sé qué, y se continúa, y entonces uno dice épocas, ¿no? Entonces la época del silencio, la época del yo no sé qué, la época de los jóvenes, ¿no? Entonces es como... También en la ciencia ficción, como digamos la space opera prácticamente es una época, la época del space opera, la nueva ola donde estaba Ballard y Philip K. Dick, y la época del cyberpunk, es como una cosa histórica muy marcada, sí, que intentamos... Sí, ahora, porque como soy académico tengo que defender un poquito la academia, entonces es mi deber patriótico, hablando de la patria. El asunto viene por el lado de que si bien siempre hay como unos espacios de borramiento dentro de los límites en donde es muy difícil decir, y sobre todo cuando uno habla de nacionalidades y de ciencia ficción colombiana, uno dice, ¿qué lo hace colombiana? No, el tipo nació en Colombia, ¿ya? De todas formas, cuando uno observa este tipo de categorizaciones como la nueva ola, el cyberpunk, etcétera, etcétera, uno puede encontrar ciertos rasgos similares que permite que uno agrupe el cyberpunk, la nueva ola, etcétera, dentro de unos límites particulares en donde uno puede más o menos ver similitudes, si bien no son copias exactas y similitudes, diferencias, etcétera. Pero siempre como que estoy pensando un poco frente a la ciencia ficción colombiana, que sería cuál sería esa similitud que permite unir a las obras de ciencia ficción colombiana y diferenciarlas claramente de una ciencia ficción ecuatoriana o de una ciencia ficción venezolana. Porque, y sobre todo me interesa esos marcas en Latinoamérica, porque yo sí creo así suena muy freudiano el asunto, pero yo sí creo que hay una especie, tal como decías, como si la ciencia ficción le perteneciera a Estados Unidos o sea de Europa, y hay una especie como de matar al padre, ¿no? Del virus, suena un poco freudiano, pero no es tan así, pero es como matar al padre. Se tienen que hacer unas marcas diferenciadoras de aquel que, entre comillas, nos dio la ciencia ficción a nosotros, que es Europa y Estados Unidos, pero cuando nosotros estamos haciendo marcas diferenciadoras con México, con Venezuela o con Perú, ya el asunto se está convirtiendo en algo un poco más complejo. Ahora, si nosotros tuviéramos el chance de ciencia ficción hindú
el asunto ya se complejiza mucho más. O árabe. O árabe, no sé. Pero la búsqueda que yo creo que se podría hacer sería un poco cuáles serían esos rasgos que se le dan a la ciencia ficción colombiana como tal, lejos de nació en, además que ya creo que de por sí en Colombia el hecho de las regiones tan fuertes hace que si nació en la costa o si nació en la selva amazónica o si nació en Pasto, es como ciencia ficción pastusa, ¿no? O sea, Sí, es ciencia ficción como paisa. ciencia ficción paisa. Entonces uno se empieza como a fragmentar tanto que todo pierde el sentido. Pero me parece que sí hay que encontrar, o sea, sí hay que, no, pero sí se podría con una lectura saber si se encuentran ciertos rasgos que puedan unir una especie de ciencia ficción colombiana que no sea simplemente una space opera, como decías, en donde el capitán no se llama John sino Juan, y en donde la nave no se llama USS sino Navis, no sé, o cosas así. Ahora, la respuesta no la tengo. Sí, la respuesta claramente no la tengo. No tengo ni idea qué es la ciencia ficción colombiana, que la diferencia claramente de la ecuatoriana. Pero digamos Esa es la pregunta que vamos a hacer. estaba pensando como unos rasgos muy obvios, o siento que como los rasgos más rápidos a los que uno podría llegar sería, por ejemplo, que suceda en Colombia o que suceda con personajes colombianos o que suceda que haya música colombiana. Digamos, he visto que hay muchos cuentos de escritores colombianos de ciencia ficción que son como la nave no tenía personal capacitado y se habían robado la plata para construir las turbinas y cosas así. Entonces es como, yo he visto algunas características así, como está esa cosa como del tercer mundo, esa cicatriz de somos el tercer mundo y tenemos que hacer ciencia ficción del tercer mundo, de la pobreza y las clases sociales y tal. Yo no sé si eso es muy obvio, pero las características de la ciencia, o sea, cuando uno se pone a leer, uno inmediatamente rechaza un cuento que parezca ciencia ficción gringa, o algo así como, no, pero esto no parece colombiano, porque el tipo se llama Mike, y él lo escribió en colombiano, no sé por qué le puso Mike, es algo así, es como, no sé. Volviendo a lo que hace, sí, por ejemplo, José Adolfo en Perú era alemán y resulta escribiendo, asimilándose en Perú y lo reciben como alguien que escribe ciencia ficción peruana. Sí. Mañana la rata sucede en Lima. Aquí podríamos, pues el caso que tú pones de repente es muy interesante porque el tipo era de familia Suiza, como de Suiza, pero nació en la sabana de Bogotá, pero se fue a México, terminó viviendo en Providencia. Entonces, y también tenemos el caso Sliger, que Sliger era gringo, termina en Montería, escribe su obra y se va y no vuelve más, y no se vuelve a saber nada de él. Sí. Pero lo asimilamos como, bueno, ya no ciencia ficción, sino prehistoria de la ciencia ficción, que me parece rarísimo porque nadie le dice a Julio Verne que es prehistoria de la ciencia ficción. Julio Verne todo el mundo dice ciencia ficción. Pero acá tenemos como esa cuestión de que es prehistoria. Sí. Entonces, ¿qué rasgos? Bueno, ya ustedes estaban diciendo, es muy difícil ver esos los rasgos. Podríamos ver la precariedad, algunos elementos que suceden en Bogotá, también hay muchas historias que no sé, que pasan en una alcantarilla en Chapinero, cuestiones así. Hay un libro de la ciencia ficción latinoamericana que escribe Ian Bock junto a otro, en el que el único autor colombiano que rescatan es Jaime Lopera. Y Jaime Lopera actualmente está escribiendo de superación para empresas. Escribió dos libros de ficciones muy buenos, me parecen buenos, pero actualmente no está dedicado a eso. Entonces, ¿qué rasgos comunes creen ustedes en la gente que está en ciencia ficción hoy en día? Yo parto de una cosa, ¿sí? O sea, que es como una especie de salvedad que hice y es que como para mí es tan difícil diferenciar una ciencia ficción netamente colombiana como tal, yo creería que yo sí lo acerco mucho a una ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Me parece que los rasgos de la ciencia ficción latinoamericana, peruana, argentina, etcétera, se están como entremezclando y me parece que sí es posible encontrar unos rasgos de identificación muy fuertes en la ciencia ficción latinoamericana. Entonces, esos rasgos que me preguntas, no les voy a decir, no se refieren solo a lo colombiano, sino también un poco a algo más amplio.
y tiene que ver en particular con dos cosas que yo me he encontrado frente a la ciencia ficción que a mí en lo particular más me gusta leer. Y es, por un lado, el tercermundismo, pero no un tercermundismo, digamos, fácil de somos pobres, etc., sino cómo, de cierta manera, las pequeñas sociedades que se están formando dentro de Latinoamérica, sociedades que tienen que ver con las barriadas, con los indigentes, con espacios sociales totalmente diferentes, se están, digamos, al general, del que siempre se habla, están formando como ciertos espacios los cuales están explotando. Es decir, una ciencia ficción como la de Plok de Rafael Pinedo, por ejemplo, es un libro que está hablando sobre la precariedad, sobre la memoria, pero también sobre los invertebrables de Oliverio Coelho, también de Argentina. Está hablando un poco sobre esos espacios que no son vistos por la generalidad, sino que parecen como dejados a un lado, ¿no? Y es como potenciar esos espacios que parecieran ser típicamente, ya no digo colombianos, sino latinoamericanos, y cómo esos espacios se pueden mezclar con la tecnología y con una visión científica particular. Es decir, como que el corrimiento que se le hace es, listo, son indigentes, pero son indigentes con una tecnología que siguen unas morales y unas éticas y unas formas sociales de comportarse dentro de los subculturas, ya no me gusta la palabra, pero dentro de subculturas, pero con elementos tecnológicos que empiezan como a modificarse, ¿no? Eso me parece que se está trabajando mucho actualmente en la ciencia ficción latinoamericana y que está creciendo, ¿no? En algún momento, no sé si era como una especie de entrevista que hacían, pero era una entrevista falsa, ¿no? Estas cosas que pasan por Facebook que uno nunca sabe si son verdaderas o no, en donde hacían una entrevista falsa a un capo de narcotráfico en Brasil. No sé si ustedes lo leyeron, y entonces decía como nosotros narcotraficantes sabemos que es la realidad, ustedes no viven en un mundo de no sé qué. Entonces creo que era una entrevista falsa, bueno, no sé, igual no me importa si es falso o no, sino lo que decía, y era, hay un mundo ahí del narcotráfico de las favelas en Brasil, que es un mundo que parecía de ciencia ficción, que es un mundo que a mí me parecía una ciencia ficción latinoamericana, una ciencia ficción en donde hay nuevas formas de relaciones sociales, hay nuevas formas de tráfico de armas, de cosas que están todo el tiempo ahí presentes. O pensando en este libro que siempre nos encontramos, decimos, uy, ¿cómo el libro? El de Rubén Mira de Un mar para Bolivia, ¿no? Guerrilleros, un mar para Bolivia, en donde el tema es estas otras subculturas que son los neomarxistas, ¿no? Pero combinados con el narcotráfico. Entonces, ese tipo de temas potencian la imaginación dentro de la ciencia ficción, y me parece que en Latinoamérica, no en Colombia, pero sí en Latinoamérica, está trabajándose mucho eso de observar esas otras subculturas, subgrupos, como espacios que han sido dejados a un lado y que se potencian a través de la imaginación de la ciencia ficción. Sí, yo estaba pensando en uno de los rasgos que me parece muy importante, es cómo nos apropiamos de la tecnología. Y siento que, digamos, la mirada es muy distinta, porque la ciencia ficción digamos, del primer mundo es la ciencia ficción de los que generan esa tecnología. La nuestra solo es la de los que lo consumimos. Entonces, cómo nos apropiamos de eso, cómo generamos cultura a través de esa tecnología, es uno de los rasgos que me parece más interesantes. Me parece muy de ciencia ficción lo que comenzó a suceder hace un tiempo, que era poner en los buses, en las busetas, CDs alrededor, donde está el timbre para bajarse. Era como transformar la tecnología en adornos casi precolombinos, como mezclar esas dos cosas. Es más o menos lo que sucedió en Perú. Hay unos trajes típicos para la danza de las tijeras, y tienen incrustaciones de espejitos, y los espejos comenzaron a volverse muy importantes al principio de la colonia española, como que era una tecnología nueva, y la tecnología nueva se convirtió inmediatamente en un adorno. Y siento que eso es lo que sucedió con los CDs en muchos lugares, como el CD se convirtió como una cosa bonita para ponerla ahí porque tiene colorcitos. Pero siento que, digamos, eso puede ser muy ingenuo, pero también puede ir mucho más allá, como la crítica a la tecnología y a los modelos que la tecnología trae consigo, porque la tecnología no viene sola, viene con unos ideales, viene con unas ideas de progreso, de a dónde va la sociedad,
y la idea de tener un celular más bacano y plano y es como, claro, estoy progresando porque tengo un nuevo celular y porque tengo una pantalla más bonita y salió una nueva pantalla y todo el mundo está emocionado porque salió una nueva pantalla. Es como cada vez que la compramos estamos aceptando esas ideas políticas que nos están vendiendo y siento que la ciencia ficción está criticando eso. O sea, digamos El Azul de Beth, la de Boliviano, la de El mexicano. Sí, la del mexicano. Y Bolivia, sí, sí. o sea, son varios libros que están pensándose eso, que están como, ok, esta tecnología está, pero ¿qué es lo que está pasando con nuestra sociedad cuando esa tecnología llega? Porque esa tecnología viene de otra civilización o de otra gente, De otro mundo. de otro mundo, y nos dicen que tenemos que usarla, pero al llegar acá genera otros conflictos y otras relaciones entre la gente. Creo que esa es una de las cosas más bacanas. Poder criticar eso, poder criticar y poner el ojo y el dedo en esas ideas políticas que llegan y que nosotros no aceptamos sin pensar. Claro, y otra vez pensando justamente desde la estructura, o sea, desde pensar como la ciencia ficción acá, es como, a mí en lo personal, es un caso mío, pero muchas personas han coincidido que cuando uno lee obras de ciencia ficción colombiana o latinoamericana, que lo que intentan es copiar esas otras estructuras como si también nosotros estuviéramos haciendo esa producción de primer mundo y utilizáramos los teléfonos y las cosas como se utiliza en el primer mundo, son como una especie de impostaciones absurdas en donde el cuento como que no avanza. Hay muchos, hablando así con escritores, yo escribí una obra de ciencia ficción, entonces yo digo, qué bien, ¿de qué se trata? Entonces me cuentan algo de la época de Campbell, ¿sí? Es una nave espacial que va y se encuentra con unos marcianos y se pelean y sacan unas naves y los matan y los rescatan. Entonces yo, bien, Edgar Rice Burroughs, pero con nombre Pedro, ¿sí? Entonces es como, ese tipo de cosas a mí en lo particular me parece que, si bien son ciencia ficción colombiana porque están escritas dentro de Colombia, me parece que nos dan esa vuelta, ese aporte, esa cosa que me parece que está como surgiendo desde abajo, y que está dándole impulso a esta ciencia ficción de ahorita. Pensaba en el afán de copia estructural con el corto de Trickster. ¿Sí? Sí, es lo que hablábamos con Ricardo Burgos, que él ve la ciencia ficción la divide en dos, entre los que clonan y los que hacen algo original. Él dice, no importa si de pronto los que hacen original es algo que se puede considerar estúpido, pero puede ser algo que está proponiendo algo nuevo. Sí. El clon son historias que se ven que uno ya ha visto en Hard to Die, en El Neuromante, porque también incluso la misma crítica a la tecnología también le importamos del cyberpunk, ¿no? Sí. La calle usa las cosas a su propio modo. Entonces también les pasa un poco el fenómeno de la chicha en Perú. Cómo son las cosas, como por ejemplo los músicos peruanos populares incorporaron a su música el techno. Pero ya no es el techno que se escucha en Ibiza o en Miami, sino que es el techno que lo fusionan con sus ritmos ancestrales o con la cumbia y hacen otra cosa que la chicha. Acá se podría hablar de una cosa como chicha, como una mezcla, una chicho, ciencia ficción. ¿Hay una propuesta, algo así? ¿O estamos ante un fenómeno de clones y siguiendo unas modas? Pues yo quisiera que fuera no seguir las modas, sino crear algo nuevo. Siento que sucede en la música, como Bomba Estéreo y como el Sistema Solar, que están inventando cosas nuevas, porque es más, me parece incluso más interesante que la chicha, porque tienen como más, tal vez más oídos, yo no sé, pero logran unas mezclas entre justamente esas dos cosas, como entre la música tradicional colombiana y una vaina de, no sé, de Estados Unidos, que son beats y alguna canción de los 70s y mezclan todo y de alguna forma les salió algo genial. Yo siento que, por ejemplo, Moraveles hizo algo así, como él tiene un libro que se llama Los Nuevos Iniciados y es como de naves espaciales y extraterrestres y el planeta está como devastado, es una cosa post-apocalíptica, pero al final, o no es al final, creo que para no hacer spoiler. No voy a dañar el libro, sí. Sí, creo que es como en casi todo el libro, pero es en el Golfo del Morrosquillo, en la costa. Y descubren las danzas como el currulao y la música como las cumbias y mezclan eso con naves, o sea, mezclar eso con extraterrestres es muy extraño y siento que es exactamente eso, como wow, eso es muy loco. Yo siento que
los rasgos de lo latinoamericano no podrían ser tan sencillos como incluir los nombres o las características, sino simplemente ser más, ¿cómo se dice? Como honestos. Porque en el sentido en que una persona sea honesta, escriba ciencia ficción, ya le va a salir colombiana por ser colombiano o por donde se escribió. Pero siento que sí se están logrando cosas así. Bien. Yo estoy de acuerdo, pero estoy en desacuerdo. Me explico. Yo creería que frente a esta comparación de clones y originales, yo creo que se están haciendo un montón de clones. El problema de los clones que se están haciendo, o sea, el problema, lo que yo veo es que esos clones, no es que la ciencia ficción tenga una salida espectacular editorial en Colombia y todo el mundo lea, ¿no? Etc. Pero yo creo que la ciencia ficción en los últimos años se está convirtiendo en una especie de moda. Y la moda de la ciencia ficción con Big Bang Theory y con todo este montón de cosas hace que mucha gente es como, uy, yo quiero escribir ciencia ficción. Y entonces se leen un libro de Isaac Asimov y se leen otro de Ray Bradbury y dicen, voy a hacer eso. ¿Sí? Y como que tienen un marco de ciencia ficción de Asimov y de Bradbury, y que muchas veces, y lo digo es no porque haya leído libros que se publican de ciencia ficción así, pero sí hay mucha gente que está así escribiendo clones y dicen, estoy haciendo ciencia ficción porque soy freak, porque veo Big Bang Theory, porque hago este tipo de cosas y entonces soy así loquito y entonces hago este tipo de ciencia ficción. Ahora, yo creo que también hay todo un aparato, ¿se acuerdan que yo defendía la academia, no? Entonces, hay un aparato que también académico, ojo, académico no quiero decir simplemente universitario, así como serio, sino, no sé, estas charlas también me parece que forman parte del aparato académico, y que son un aparato académico de gente que está interesándose en eso y que está dándole una valía importante a las obras justamente que no son clones, ¿no? O sea, la obra de Luis Carlos, la obra de Juan Alberto, que también es interesantísima, en donde no sé, hay todo un problema kantiano resuelto en una óptica de Chapinero, ¿no? Entonces es como, pero hay un problema ahí, es decir, y ese tipo de cosas me parece que hay que rescatarlas, hay que darles un espacio, y lo que me parece más importante desde la academia, hablo desde la academia, es empezar a abrir los espacios para que esa buena no, es muy malo decir bueno o malo, porque se convierte en una cosa terrible, sino esa ciencia ficción que tiene como esa originalidad o que tiene una gran cantidad de valores literariamente observables, tiene que empezar como a observarse, y yo creo que es un proceso que se está llevando a cabo, y que el proceso son poquititas obras frente, vuelvo y repito, no se ha publicado tanta ciencia ficción como para decir, uy, es que publican un montón de ciencia ficción de copia y muy poquita original. En realidad no publican mucha ciencia ficción, pero hay cosas que se están publicando que valdría la pena rescatar, y en lo personal, desde el lugar en el que estoy, digo, valdría la pena rescatarlo desde la academia, desde las teorías, desde las críticas y desde una lectura, va a sonar chistoso esto, pero comprometida con el género. ¿Sí? Es decir, suena como medio Sartre, literatura comprometida, comprometida con el género en el punto en el que con la revolución de la ciencia ficción. Entonces, y lo importante yo creo que es eso, ¿no? Como crear este tipo de espacios, el espacio de la librería Mirabilia, por ejemplo, también eso, o sea, son pequeños espacios desde los cuales se pueden mover. El hecho de que en estos momentos yo esté dictando esta clase de ciencia ficción en la Nacional me parece como que lo digo con un montón de orgullo, diciendo como la Nacional está dictando una clase de ciencia ficción, es como, wow, hay algo que se debe estar haciendo bien para que dentro de una institución que normalmente es un poco más reacia a ver eso, se empiecen a dar esos pasos hacia que... Pero bueno, ya. Hace poco alguien decía en una red social el hecho de que haya mucho sector mainstream pues en el nivel mundial incursionando, porque es una palabrita incómoda, porque me parece que es de turismo, sí. Incursionando en el género, pues haciendo turismo en el mundo de la ciencia ficción, pero por un rato se toman una limonada y se van. Pues, vemos el caso de Cormac McCarthy, mucha gente que está incursionando en la ciencia ficción. No quiere decir que eso incida en la importancia del género o en la importancia de los autores de ciencia ficción. El premio Hugo no va a tener el mismo nivel del premio Nobel, escritores como China Davis no van a ser vistos como no sé, como otros.
Como Mario Vargas Llosa. Como Mario Vargas Llosa, no. Nunca van a estar lo mismo. Aunque Mario Vargas Llosa pueda incursionar en el mundillo de la ciencia ficción. Y acá hemos visto también que hay algunos escritores mainstream que han incursionado la ciencia ficción y de hecho en las charlas invitan a eso a la gente que incursiona en la ciencia ficción, pero no a la gente que hace ciencia ficción. En las charlas más institucionales. ¿A qué se debe este turismo a la incidencia de la cultura de Star Wars, de Big Bang Theory? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo siento que es muy loco como el desprecio que mucha gente le tiene a la ciencia ficción, como lo mainstream no lo tolera o lo considera algo como un episodio de la literatura mínimo. Y cuando yo me gané ese premio, yo decía, sí, es un libro de ciencia ficción. Y la gente como, pero ¿cómo así? ¿Cómo pudo un libro de ciencia ficción ganar ese premio? Y es como, pues, ¿por qué no? Y es muy extraño esa idea de que la ciencia ficción es menor o inferior al mainstream realista, sobre todo en Colombia, que yo no sé por qué diablos el realismo es tan importante, o sea, porque la imaginación no gana y gana más la realidad, no entiendo por qué. Y porque se estudia tanto y porque es tan, como lo correcto es la realidad. Pero siento que al menos es bueno, no siento que sea malo, que incursionen. Sí. Pues es como, bueno, pues háganlo. No, sí, no, y a mí me gusta en realidad. O sea, a mí me gusta mucho que haya escritores como Kazuo Ishiguro haciendo Nunca me abandones, como Philip Roth haciendo La Conjura contra América, es decir, como Cormac McCarthy con La Carretera, porque de cierta manera para mí es borrar ciertos límites como si existiera el escritor de género que no puede salirse del género, ¿sí? Es decir, cuando uno lee a Philip Dick, es como Philip Dick todo el tiempo decía, yo quiero ser escritor realista, miércoles me gano la plata escribiendo ciencia ficción, bueno, pero en medio de la ciencia ficción decía, bueno, voy a hacer una novelita realista, le iba mal de nuevo, luego a la ciencia ficción, ¿sí? Entonces, cosa que no quiere decir que sea un mal escritor o que llegó a la ciencia ficción porque no pudo hacerlo de manera realista, porque finalmente encontró un nicho en el cual pudo desarrollar una gran obra, pero a mí me parece que también borra ciertos límites justamente del gueto de la ciencia ficción. Es decir, me parecería que frente a la idea del gueto hay dos visiones. Una visión de personas que están, o sea, dos visiones que son contrarias, pero son las dos caras de la misma moneda. Personas que dicen, estamos en un gueto de la ciencia ficción y es horrible que no nos tengan en cuenta. Y entonces Kazuo Ishiguro escribe una obra y dice, no, pero es que él no es ciencia ficción, él no pertenece a nuestro gueto, ¿no? Es como si se sintieran felices de ser excluidos, de cierta manera. Entonces, a mí me parece que borrar esos límites del gueto de la ciencia ficción frente a esos escritores que quizá dicen, bueno, voy a aventurarme al género, bueno, después voy a volver a lo mío, pero frente a su tono, frente a su escritura y frente a sus cosas, incursionar en el género me parecen muy valiosas. Ahora, hay escritores obviamente que dicen, voy a pasar al género porque esto está vendiendo ahorita y porque está de moda y hacen tremendos bodrios, y uno dice, quédate con el realismo, fresco, o sea, ya, todo bien, me encanta cómo escribes, realista, no te metes por acá que como que la embarras. Pero en estos casos que nombro, por ejemplo, solamente estos que se me ocurren, Ishiguro, Cormac McCarthy, Philip Roth, me parece que lo hacen muy bien y borran los límites. Y sobre todo porque ahorita hay como una gran pregunta, como que cuando decía el gran problema de ciencia ficción y colombiana es ¿qué es la ciencia ficción? Y entonces uno empieza a decir, el país de las últimas cosas de Paul Auster, ¿es ciencia ficción o no es ciencia ficción? ¿No? Pero entonces están como en esos espacios que se mueven en lo liminar, ¿no? De sí, pero no, pero más o menos. Un libro que a mí en lo personal me encanta, que se llama El año del desierto de Pedro Mayral. Es un libro de ciencia ficción, pero Pedro Mayral no es escritor de ciencia ficción, pero sí es, pero este libro sí lo es, pero es como una ucronía, pero sí. Entonces, como que esos límites a mí me gustan mucho porque básicamente es borrar, supuestamente iba a defender los límites de la academia, ¿no? Borrar los límites de la academia y moverse como por otros sectores, ¿no? Como por otros espacios. Y eso a mí en lo particular me gusta. Ahora hay que ver también quién escribe qué, ¿no? Hay autores que nos dicen, no me acuerdo si, no me lo he leído, debo ser sincero, voy a hablar desde la ignorancia, pero creo que es Ángela Becerra, creo que escribió algo de ciencia ficción, o una española, ¿cómo se llama? Rosa Montero. Rosa Montero. Las no sé, lágrimas en la pero lluvia. si está bueno,
No lo leí. No, sí, no sé, pero cuando me enteré que Rosa Montero estaba escribiendo ciencia ficción, yo dije, tremendo, se puso de moda el género de verdad. Es como, entonces, obviamente... Sí, es como si Britney Spears comenzara a hacer chiladas. Exacto, tal cual. Como si Natalia A mí entonces, a mí me gustan esas incursiones porque me parece que borran esos espacios de gueto, ¿no? Somos un gueto y me siento triste por ser del gueto, pero sí, me siento triste por ser del gueto, quiero pertenecer a la literatura mundial, pero cuando hay alguien de la literatura mundial que dice, mejor no, pero mejor sí, pero mejor es una especie de bipolaridad rara, ¿no? Sí, ese tema de la literatura universal también es muy extraño, ¿no? Como alguien dice, es lo que la metáfora de Panamericana, de la sección de literatura universal, la sección de literatura latinoamericana y la sección de literatura colombiana, como no cabe ninguna en la de universal porque todas son distintas, pero también es la misma pregunta de, digamos, ¿qué hace que hay obras de literatura de ciencia ficción que se consideran universales, como 1984, por alguna extraña razón siempre aparece como literatura universal, pero no como ciencia ficción? Sí. Entonces es como, yo siento que eso es una decisión de poder que alguien ejerce y alguien que la legitima, un discurso que la legitima en una institución, y que esos límites finalmente solo existen si decidimos creer en ellos. Sobre todo que la ciencia ficción la ponen en el estante de juvenil. Sí. Puede ser Crash. Puede ser Crash, como Duna, que es súper compleja en una cuestión de juvenil, porque los silencios ya son jóvenes, probablemente. Que es lo mismo que le pasa a las novelas gráficas, que es lo mismo que le pasa es dibujitos, entonces pongamos Watchmen en literatura infantil, ¿no? Es como, no funciona. Pero yo iba a decir una cosa que me acordé ahorita frente a una cosa que decía un profesor que tuve alguna vez que hablaba, pero en realidad sobre la novela negra, pero que vale para la literatura de género, que es los autores que van a escribir, los autores, digamos, grandes, ¿no? Así como la industria editorial y muchos autores empiezan casi que pidiendo disculpas por haber escrito ciencia ficción o literatura fantástica o incluso novela negra. Es como, utilicé las estructuras de la ciencia ficción para hablar de una crítica social al mundo, o sea, es como, lo importante que es la crítica social, no que sea ciencia ficción. Y uno dice, ¿por qué tiene que pedir disculpas? Como si fuera como un hermanito que hay que esconder, ¿no? Y las editoriales les pasa igual, es decir, yo insisto, este ejemplo de José Saramago escribiendo Ensayos sobre la ceguera y diciendo una crítica mordaz en un mundo imaginativo, en un punto, y uno dice, si uno es en el mundo de los trífidos en ciencia ficción, que es la misma vaina, pues no la misma vaina, pero sí tiene unas marcas muy similares a Ensayos sobre la ceguera, pero el Día de los Trífidos, como lo hicieron película serie B, ciencia ficción, Ensayos sobre la ceguera, literatura universal, ¿no? Y uno dice, no, ¿por qué le da miedo también a los editores, de cierta manera? Es por eso de Panamericana, decir, venga, hay un libro de ciencia ficción, ¿sí? Que escribió, no sé, Gabriel García Márquez escribió ciencia ficción, entonces me imagino que muchos dirán como, no es posible, no pudo rebajarse a eso, ¿sí? Como pidiendo disculpas, y yo creo que es algo que hay que quitarse de la cabeza, al igual que lo colombiano, lo latinoamericano, es decir, esto es lo último que digo porque ya hablo mucho. Lo que decía un poco Luis Carlos ahorita, que hay una serie que yo siempre la recomiendo, cada vez que hay una charla la recomiendo porque me gusta mucho, que se llama Gen Mishima, que es chilena. Y la primera vez, vamos a ver una serie de ciencia ficción chilena, ¿no? Una serie de ciencia ficción, me dijo alguien, la pasó. Y entonces lo primero era, ¿cachai, no? ¿Qué estamos? Lo primero que hice fue totearme de la risa durante 10 minutos porque en mi cabeza no cabía Cachaibón con ciencia ficción. Así como que me costaba, ¿no? Y me parecía ridículo incluso. Pero con el tiempo, yo lo que me di cuenta es que uno no tiene que hacer ese tipo de cosas. O sea, uno tiene que entender que la ciencia ficción latinoamericana tiene la posibilidad de Cachaibón o de No mames, güey, y no hay problema. Me pregunto en este momento, si yo, teniendo esa idea de que la ciencia ficción puede ser colombianizada, me viera La Dama del Pantano
que era esta novela que sacaron hace 500 años. Y digo, seguramente con lo que mucha gente se chocó cuando vio La Dama del Pantano fue que no podían entender un Alan Chino con Robinson Díaz como un cyborg, ¿sí? Que era una novela, Robinson Díaz salía, creo que salía en parodias, ni me acuerdo. Era muy pequeño. Y a mí me parecía ridículo cuando era chiquito y vi eso. Entonces yo digo, ¿qué tal ahora como pensando? Ni siquiera me acuerdo bien de la factura de la película, de la telenovela, ni nada. Pero ¿qué tal en estos momentos en que nosotros podamos como pasar, no tener como vergüenza de la ciencia ficción latinoamericana o colombiana, si podemos encontrar en esos discursos una identificación posible y que el campesino boyacense pueda manejar una espada láser para cortar las papas, no sé, alguna cosa así. Yo digo, es posible, ¿por qué no? ¿Sí? Pero bueno, ya, dije que era lo que Bueno, y ya que estamos dialogando precisamente entre la academia y el escritor, y la vez pasada hablamos con un fancinero, alguien que hace fanzines, ¿ustedes cómo ven ese diálogo? O la gente que está haciendo esta ficción, pues aparte de este lugar, ¿sí se está haciendo, sí existe un interés en diálogo, o los escritores son simplemente islas que les vale cinco, lo que dicen de ellos la academia, y los académicos la verdad no les interesa mucho esos fenómenos, como alguien escribiendo pictogramas? ¿Cómo ven ese diálogo? Pues creo que sucede mucho, o sea, o bueno, al menos el grupo en el que yo me muevo sucede constantemente. Los escritores están hablándose entre los académicos todo el tiempo y escuchando, y los críticos también están aportando cosas. Es interesante. Ahorita estoy en un grupo de escritores con Juan Alberto, que se fue, y nos encontramos un montón de escritores en los sábados, y ahí está Felipe, que yo diría que es el más académico ahí, y él es como el moderador de nuestro proyecto, y es muy bacano porque hay mucha retroalimentación, y pues juntos estamos creando algo que no sé qué es. Yo quiero recalcar algo que dijiste en el grupo en el que estoy. Sí. Y a mí me parece que esa es la clave. Digamos, yo intento ser objetivo con esto, pero me cuesta porque soy alguien que trabaja en la ciencia ficción desde que estaba en la academia, desde que estaba en el pregrado, y le gustaba y hablaba y se metía siempre y buscaba. Y entonces para mí el mundo es ideal, porque entonces los académicos hablan con los escritores, con los fanzineros, todo el mundo se conoce con todo el mundo y es como re bien. En mi mundo ideal cercano es re bien, pero cuando uno se para un poquito más afuera, quizá el asunto no es tan idealizado, ¿sí? Pero es raro porque uno no conoce tanta gente. Lo que pasa es que yo me refiero un poco a la academia, ¿sí? Es decir, listo, yo estoy dictando este curso y me parece fenomenal que esté dictando el curso de ciencia ficción. Agradezco muchísimo a la universidad, también justamente en la universidad pedagógica se está tratando de meter la ciencia ficción, ¿no? Pero cuando uno va a hablar con el profesor que dicta Literatura Universal 2, que es James Joyce, me mira uno con cara de ¿cómo le va con su curso de ciencia ficción? Un poco como no es como con burla, sino un poco como con incredulidad, ¿no? Este está con un montón de freaks ahí, como que les damos un contentillo a los alumnos, pero en realidad tienen que leer a Joyce, ¿sí? Entonces, pensando en la academia, yo digo, hay un acercamiento mucho más fuerte de la academia de ciencia ficción, es cierto. Ahora, es un acercamiento que me parece muy fluido, que me parece apenas tangencial. Por otro lado, hay una separación fuerte que apenas se está haciendo entre dibujantes, escritores, críticos. Lo que está haciendo Boris, por ejemplo, hay un chico que se llama Néstor Patiño, si no estoy mal, que Néstor Patiño dice, yo quiero armar un combo de gente que dibuje ciencia ficción y gente que escriba ciencia ficción para hacer cómics, como un grupo que se reúna y haga eso, pero entonces primero ya le ha costado hablar con gente que diga, listo, reunámonos a hacer cómics de ciencia ficción. Pero dicen,
pero lo que nosotros hemos consumido de ciencia ficción es la ciencia ficción gringa, la ciencia ficción europea, y nos hacen falta escritores de cómic, ¿sí? Escritores de cómic, y dice, se pone a buscar y como que no hay una conexión ahí, ¿sí? Es como una, dos personitas por ahí, pero yo sí no creo que sea tan, wow, o sea, apenas están dando contactos, pero creo que son mundos que se han separado mucho, es decir, yo en lo personal no conozco muchos, en lo personal, digo, por mí, muchas personas que digan, oiga, quiero hacer cómics de ciencia ficción, armemos un grupo entre escritores, dibujantes, guionistas para hacer una película, bueno, tú estás haciendo películas y todo, para armar otro tipo de objetos artísticos interdisciplinarios que logren crear un objeto de ciencia ficción. Me parece que falta todavía camino y que es algo que estamos como pero es algo que está comenzando. Sí, pasito a pasito. Tengo una amiga que está haciendo la maestría de escrituras creativas en la Nacional y no se habla mucho de ciencia ficción, pero de vez en cuando tocan el tema, o de vez en cuando tocan temas de fantasía o de terror y algo comienza a hablarse, pero yo sentiría que en el futuro va a estar mucho mejor y que sí, que los profesores más viejitos de ahorita de la Javeriana en algún momento se van a morir, van a ser reemplazados por nuevos críticos y todo va a ser genial. Ojalá después de la moda de la ciencia ficción, porque puede terminar en moda. Sí, pero es que ¿sabes qué? Y vuelvo y defiendo a la academia. Yo estoy defendiendo a la academia, otra vez. James Joyce, no James Joyce, pero yo creo que ese tipo de espacios que son como más serios, cuando me refiero a más serios son espacios académicos de creación, de ciencia ficción, o sea, un tipo que dice, quiero hacer un cómic de ciencia ficción, pero necesito un escritor para construir un guión, me parece que es un proyecto que es un poco más serio que, voy a hablar de navecitas espaciales y voy a hacer un Buck Rogers, creo que se llame Pedro Hernández, ¿no? Me parece que son proyectos serios y que me parece que en medio de la moda, en medio de ese montón de, ¿cuál es que la diferencia? Clones o originales, en medio de ese montón de clones, o sea, la ley de Sturgeon, ¿sí? La ley de Sturgeon es, lo que si la conozcan, todo Sturgeon le preguntan en una conferencia de ciencia ficción como, oiga, pero el 90% de la ciencia ficción es una porquería. Y él dice, sí, tiene toda la razón, pero el 90% de absolutamente todo es una porquería. Entonces, si yo tengo 100 libros y de esos el 90% son una porquería, tengo 10 buenos, pero si tengo 1000 libros, voy a tener, no sé, las matemáticas no son buenas, 100, sí, 100 libros, voy a tener 100 libros. Entonces, esto que dices de la moda, me parece que en lugar de verlo como desde el lado malo, por decirlo así, yo digo, si me baso en la ley de Sturgeon, que escriban ciencia ficción, que escriban mucha ciencia ficción, mucha. De cada 100 libros, uno va a ser 10. 10 ya, perdón, la matemática, por eso no estudio matemáticas. 10 van a ser buenos. Entonces, y yo creo que este tipo de instituciones, de espacios, de charlas, ayudan a decantar, ¿no? A decantar mucho las cosas que se están haciendo. Entonces, por mí que la moda continúe, y que continúe 80 años más, 1000 años más, que haya moda para que de esa moda puedan salir también cosas buenas. Además eso, sí, o sea, va a ayudar a producir nuevos contenidos, así sean, bueno, puede que sean muchas copias, pero sí, lo que dices es cierto. O sea, ese apoyo y ese incentivo va a generar más cosas. El corto de, ¿cómo se llama? Trickster. El corto de Trickster es como, no tienen historia. Pero bueno, de pronto alguien vio el corto y dijo, oiga, están haciendo eso en Colombia, hagamos uno nosotros, pero con guión propio. Y eso sirve para que alguien pueda hacer un guión y dentro de un año tengamos una cosa con la factura de Trickster, pero original. Trickster es un cortometraje como basado en Matrix, pero es hecho en Colombia y se hizo con unos programas muy buenos, o sea, tiene una factura brutal, pero no tiene sentido porque es de Matrix, es como... un bicho Matrix. De Matrix, pero atacando a una colombiana que no sé lo que es colombiana. No sabe que es colombiana, sí, solo en los créditos notará uno que es colombiana. Y es con la sinfónica. Y es con la sinfónica, o sea, fue una producción brutal, pero no tiene mucho sentido. No sé, es muy extraño. Es como en los 90, que hubo muchas bandas que le dijeron a hacer covers de Pantera, Nirvana, sí, pero entre esos hay 1980 almas. Exacto. Cosas así. Exacto. La cuestión con la moda es un poco, volviendo a la crítica de Rafael Gutiérrez Girardot, es que él decía que muchas veces la literatura acá copiaba modas
pero sin una crítica ni una cuestión dialógica con la tradición. ¿Ustedes cómo ven esa? Sí existe, como, pues yo creo que ya lo han dicho ustedes de alguna manera, pero como para volver, ¿cómo es ese diálogo con la tradición de la ciencia ficción que, aunque es pequeña, pues la hay? Con la ciencia ficción del planeta Tierra. No, con la tradición, tal vez, no digamos que la ciencia ficción colombiana, sino tradición literaria colombiana. Pues es que eso es muy extraño porque, digamos, yo leo muchas cosas. Leo cosas colombianas, pero también leo cosas de Perú, de México, de Estados Unidos, de la India. Y siento que, o sea, yo lo que siento es que todo hace parte de la misma historia. Entonces, yo cuando leo no hago tanto de la diferencia. Y además hay muchas cosas que se cruzan. Hace poquito estaba leyendo Roberto Bolaños y es como un viaje entre Chile, México, Europa, África. Es una cosa demencial de viaje y me parece que lo que tal vez hago es tener muy en cuenta o dejarme influenciar a veces por muchos autores, pero yo nunca siento eso de rendirle homenaje a la tradición de la escritura colombiana o algo así, como que yo no pienso en eso. Yo siento que solo estar acá y tener la historia que tenemos y ver las noticias ya es tener y leer, ya es tener la tradición de una manera, no sé si inconsciente, pero que se refleja cuando uno está escribiendo. Y uno vio cómo escribía tal persona, cómo escribía tal otra, qué experimentos hacía tal gente, y eso lo nutre a uno mucho para escribir. Entonces es como, uno escribe con lo que uno tiene, pero sin ningún afán de homenajear o de seguir una tradición, sino yo soy una persona distinta, estoy escribiendo mis cosas. Y tú, pues en tu producción académica, en tus ensayos, me imagino que sí. Sí, el gran problema con los ensayos y con la tradición académica es que actualmente nosotros tenemos una especie de invasión norteamericana a Latinoamérica. Es decir, en lo que se refiere a los géneros literarios, o sea, a los géneros me refiero a los géneros, comillas, menores, ¿no? Digamos, géneros populares, ciencia ficción, fantasía, novela negra, policíaco, etcétera. Como no se les ha dado durante mucho tiempo un espacio tan claro y definido en la academia, y como los gringos tienen un montón de plata para cualquiera que se le ocurra un montón de cosas, entonces alguien dice, yo quiero trabajar la literatura de ciencia ficción boliviana, y entonces le dicen, listo, le damos el dinero para su investigación y crea un canon. Y nosotros terminamos leyendo irónicamente la literatura boliviana de ciencia ficción que nos mandan a leer los gringos, ¿no? Entonces como que cuando uno va a buscar muchas veces tradición crítica o teórica de la ciencia ficción latinoamericana, uno se encuentra con un montón de gringos. Entonces uno dice, es raro, porque la tradición de la crítica latinoamericana es norteamericana. Entonces me parece que hay una serie de teóricos que ahorita están trabajando cosas. Recuerdo mucho alguna vez que vi en Facebook ahí por ahí, que lo copiaste y dije, uy, qué bueno, lo voy a bajar, que era alguien que hablaba sobre romper el paradigma de las dos culturas en la ciencia ficción latinoamericana, un texto que salió en la revista Axon, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un texto sobre el que se basa en las dos culturas, que es... Sí, es Snow, pero sí, bueno. Sí, Snow, sí. Sí. Perdón. No, el argumento no tengo muy claro. Sí, por ahí lo tengo guardado. Pero mira que curiosamente los gringos no tienen problema con meter personajes latinos en sus historias. Como digamos en Kim Stanley Robinson tiene muchas cosas que suceden como en Colombia. De hecho, en el segundo libro de Marte ponen un ascensor espacial en Colombia, como porque Colombia la compró una transnacional. Y es como, y hay personajes latinos en películas gringas de ciencia ficción de mucho presupuesto, ya aparecen los latinos porque ya están ahí, como ya están transformando Estados Unidos. Sí. Y aparecen árabes, hindúes, y es como, ya están ahí, ya así es, y no les parece problemático y no les parece como algo chistoso ponerlos. Entonces es interesante porque ellos también hacen, es como que abarcan todo, ¿no? Sí, no, y porque además algunos, no hablo de Kim Stanley Robinson mucho menos, pero hablo de las series gringas famosas, son políticamente correctos, ¿no? Entonces tienen el gringo héroe, el latino, el negro, el hindú,
¿no? Que los matan, pero ahí están, ¿no? Sí, sí. O sea, que haya presencia latina, negra, etc. Pero me refería un poco más al asunto de la crítica. Sí. De la crítica, en donde uno tiene que tomar con pinzas, o sea, y buscar y después con una pincita sacar por allá algo profundo de crítica que se haya hecho desde Latinoamérica hacia Latinoamérica. No trato de ser purista y decir que la norteamericana no vale, pero si lo pienso en la tradición crítica de la ciencia ficción, es una tradición crítica que hay que primero buscar con pinzas y segundo hay que ver esa tradición norteamericana y ver qué de esa tradición latinoamericana o cómo lo norteamericano nos lee a nosotros latinoamericanos o colombianos y cómo esa lectura que nosotros podemos hacer la podemos transformar, tomar, rechazar, criticar, juntarnos a ellos. O sea, ¿qué hacemos con esa crítica?